Hola, soy Jaime. Y yo soy Gretel, Bienvenidos a La Fe Católica a Prueba. donde debatimos sobre nuestra fe católica frente a las objeciones que nos presenta, el mundo y también otros credos. El tema de hoy es fundamental. El canon bíblico. ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que la protestante? O sea, la gran pregunta, ¿quién los añadió o quién los quitó? Exacto. Y para este análisis, hoy a Jaime le va a tocar representar la postura de nuestros hermanos evangélicos y, presentar sus objeciones. Así es, que comience el debate. Y bien, ¿cuál es la objeción del día de hoy? Bueno, mira, la objeción central es bastante directa. La Iglesia Católica añadió 7 libros al Antiguo Testamento que sencillamente no son divinamente inspirados. Me refiero a Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc y los 2 libros de Macabeos. Por eso nosotros los llamamos apócrifos. La Biblia protestante tiene 66 libros, la católica tiene 73. Nuestro principio es la sola escritura, o sea, la Biblia es la única fuente de autoridad divina, la única regla infalible de fe. Cualquier doctrina que no esté explícitamente ahí, pues es una tradición de hombres. Y los reformadores como Martín Lutero rechazaron estos libros porque no formaban parte del canon judío original, el de Palestina, que solo aceptaba libros escritos en hebreo. Esos 7 fueron escritos en griego. Entiendo. Y no solo eso. Es que además estos libros contienen doctrinas que, de plano, contradicen la enseñanza bíblica. Por ejemplo, la oración por los muertos, que está en 2 de Macabeos, y que la Iglesia Católica usa para justificar el purgatorio. Esto choca directamente con la doctrina de la salvación solo por la fe. Y para rematar, la propia Escritura en Apocalipsis 22:18 advierte que nadie debe añadir nada a las palabras del libro, pues la Iglesia Católica violó este mandato. Ok, entiendo perfectamente la objeción, pero creo que con todo respeto, la pregunta está mal planteada. La cuestión no es por qué la Iglesia Católica añadió libros, sino más bien por qué los protestantes los quitaron. A ver, esos libros, que nosotros llamamos deuterocanónicos, formaron parte de la Biblia cristiana durante 1500 años, antes de que llegara la Reforma. Bueno, formaron parte es discutible. No, para nada. La iglesia primitiva, incluyendo a los apóstoles, usaba de forma predominante la traducción griega del Antiguo Testamento, la famosa Septuaginta, y esta versión, que se hizo siglos antes de Cristo, ya contenía esos 46 libros. Fíjate en este dato. De las 350 citas del Antiguo Testamento que hay en el Nuevo Testamento, más de 300 vienen de la Septuaginta. O sea, ¿de verdad creemos que los apóstoles usarían una Biblia con libros no inspirados para predicar el Evangelio? Ya, pero... Y un punto más sobre el canon judío. Ese canon de Palestina se consolidó por ahí del año 90 después de Cristo, en parte como una reacción para diferenciarse del cristianismo que ya estaba en auge. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Iglesia tendría que seguir una decisión postcristiana? La Biblia no cayó del cielo con un índice pegado. Fue la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, la que discernió y definió el canon de las Escrituras en los concilios de Hipona y de Cartago, a finales del siglo IV. San Agustín lo dijo clarísimo: no creería en el Evangelio si no me moviese a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Sí, pero a ver, menciona la Septuaginta y es un punto importante, pero ahí se saca una conclusión, creo yo, demasiado amplia. Que los apóstoles usaran una traducción griega no significa que consideraran inspirados todos los libros que venían en esas colecciones. Ojo, no era un solo libro encuadernado como lo tenemos hoy, eran rollos. Los apóstoles citaban a Isaías o los Salmos diciendo, como está escrito, pero nunca ni una sola vez le dan ese estatus a Tobías o a Macabeos. Ya, pero ese es un argumento desde el silencio, y es un poco inconsistente si lo piensas. Por ejemplo, libros que tú sí aceptas en tu canon de 39, como Esther o el Cantar de los Cantares, tampoco son citados explícitamente en el Nuevo Testamento. ¿Los quitamos también? Y además, sí que hay alusiones teológicas clarísimas. La descripción de los mártires en Hebreos capítulo 11, que esperaban una resurrección mejor, es una referencia casi directa a la historia de los 7 hermanos mártires en 2 de Macabeos. El autor de Hebreos claramente tenía esa historia en mente,
una historia que era parte de la Biblia de su gente. Una alusión no es una canonización. El apóstol Judas alude al libro de Enoc, que no es canónico. Y Pablo llega a citar poetas paganos en Atenas. Eso demuestra que interactuaban con su cultura, pero distinguían muy bien entre literatura de referencia y la palabra inspirada. El hecho es que la tradición judía de la que viene Jesús, la fariseica, se mantuvo firme en el canon hebreo. ¿Por qué los cristianos iban a adoptar un canon distinto y más amplio? Pues porque la Iglesia no es una simple continuación del judaísmo rabínico. Es el cumplimiento de las promesas a Israel. El canon judío que mencionas no se cerró definitivamente hasta finales del siglo I, como ya dije, en Jamnia. Y el contexto es clave. Fue una reacción del judaísmo en contra del cristianismo. Estaban diciendo, estos son nuestros libros para diferenciarse de los cristianos, que ya usaban la Septuaginta con los deuterocanónicos. Entonces, te repito la pregunta. ¿Por qué la Iglesia de Cristo debería someterse a una decisión canónica tomada por autoridades judías que además rechazaron a Jesús como Mesías? La autoridad reside en la Iglesia que Cristo fundó, no en un sínodo rabínico posterior. Pero la autoridad de la Iglesia no es para crear la verdad, es para reconocerla. El criterio no es la decisión de un concilio siglos después, sino el testimonio del Espíritu Santo y la evidencia de su origen profético o apostólico. Y ahí es donde los deuterocanónicos fallan. Muchos padres de la Iglesia, de los primeros, expresaron dudas. El mismo San Jerónimo, que tradujo la Vulgata, distinguió claramente entre los libros del canon hebreo y estos otros. Dijo que los primeros servían para establecer doctrina y los segundos, para edificación, pero sin autoridad doctrinal. Es cierto que Jerónimo tuvo esas dudas, influenciado por los rabinos con los que estudió. Pero lo que a menudo se olvida es la segunda parte de la historia. Jerónimo, a pesar de su opinión personal, se sometió a la autoridad de la Iglesia. Incluyó los deuterocanónicos en la Vulgata, por mandato del Papa. O sea, su ejemplo, en lugar de debilitar la autoridad de la Iglesia, la confirma. Y esto me lleva a una inconsistencia, para mí, fundamental en la postura protestante. A ver, tú aceptas el canon del Nuevo Testamento con sus 27 libros, ¿correcto? Sí, por supuesto. Ok, ¿y quién definió ese canon? La misma Iglesia Católica, en los mismos concilios de Hipona y Cartago, que definieron el Antiguo Testamento con 46 libros. Es completamente arbitrario aceptar la autoridad de la Iglesia para una parte de la Biblia y rechazarla para la otra. No es una inconsistencia. La Iglesia no creó el canon del Nuevo Testamento, lo reconoció. Los 27 libros fueron aceptados por su clara apostolicidad y su recepción universal en las iglesias desde el principio. Fue un proceso orgánico. El caso de los apócrifos es distinto. Nunca tuvieron ese consenso. Consenso universal para el Nuevo Testamento. Eso no es históricamente exacto. Libros como Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, incluso Apocalipsis, fueron tan deuterocanónicos como Sabiduría o Tobías. Se debatió intensamente sobre ellos durante siglos. El propio Lutero, a quien tanto se cita, tenía serias dudas. Llegó a llamar a la Carta de Santiago una epístola de paja, porque parecía contradecir su doctrina. Si el criterio es que no haya habido debate, para ser coherente tendrías que tener un Nuevo Testamento más pequeño. Al final, no puedes evitar el problema. Necesitas una autoridad definitiva que zanje el debate. Si no, terminas con lo que un teólogo llamó una colección falible de documentos infalibles. Es una contradicción. ¿Cómo puedes estar seguro de que tu canon de 66 es el correcto si la autoridad que lo definió es, según tú, falible? Los argumentos están claros. La cuestión sobre quién tiene la autoridad para definir qué es y qué no es palabra de Dios es sin duda el punto central de esta diferencia. Exacto. Como católicos, no creemos que la Biblia cayó del cielo ya encuadernada, sino que fue entregada al mundo a través de la Iglesia que Cristo fundó, y esa misma Iglesia es la que nos garantiza su integridad. Pues invitamos a todos los católicos a que conozcan más sobre su fe y se formen para poder responder a estas objeciones con caridad y con firmeza. Para ello, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Custodios del Rosario, donde encontrarán todos nuestros episodios. También nos encuentran en Spotify y Apple Podcast como La Fe Católica a Prueba. Y recuerden que compartir este material también es una forma de defender nuestra fe.
Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.